Sabemos que estamos en la parashá Yitro y como nos ha dicho nuestro amado pastor en este ciclo, vamos a dedicarnos a estudiar lo que es la aliyá número 2. Pero para poder llegar a la aliyá número 2, tengo que hacer, por decirlo así, una especie de entrada con respecto a la aliyá número 1. La aliyá número 2 prácticamente habla sobre lo que le habló Yitro, que es el suegro de Moisés, para que Moisés no se encargara de los asuntos del pueblo solamente él, sino que delegara en otras personas. Entonces, vemos cuando analizamos el tema de quién realmente es Yitro, nos vamos dando cuenta de algunos aspectos que de repente antes en mi caso yo desconocía. Y eso nos enseña pues que tenemos que contribuir cada uno en las cosas del Padre. La segunda aliyá inicia en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículos 13 al 23. Lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿quién es Yitro? ¿Por qué aparece? Y tomando en cuenta que en esta misma aliyá se habla de la entrega de la Torá, de los mandamientos, pero Yitro fue el que, o es el personaje que encabeza esto. Quise averiguar por qué, no me lo reveló el Padre, pero sé que más adelante lo revelará. Vamos a leer la aliyá número 1 para entonces aterrizar en la aliyá número 2. Dice capítulo 18, versículo 1 al 12. Oyó Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yitro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él envió a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó, y me libró de la espada de Faraón. Y Yitro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios, y dijo a Moisés, yo tu suegro, Yitro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Yahweh había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Yahweh. Y se alegró Yitro de todo el bien que Yahweh había hecho a Israel, y haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Yitro dijo, importante esta parte, bendito sea Yahweh que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Yitro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. ¿Cómo aparece Yitro aquí? Yitro, de acuerdo a la escritura, pareciera que, o no pareciera, era un personaje pagano. Era un personaje que adulaba a otros dioses, conocía muchos dioses, y que quizás escuchaba sobre Dios, pero no le prestaba atención. Eso era como cuando nosotros estábamos en el mundo y estábamos en el pecado, pero siempre escuchábamos de Dios, pero simplemente lo creíamos como algo, como una historia, como un cuento que nos contaban para tratar de ajustar a los seres humanos. Y quizás eso le pasó a Yitro, porque él definitivamente tuvo que haber conocido de Dios, porque un ser tan grande como el Eterno es difícil que pase desapercibido. Y dice, él escuchó las maravillas que habían sucedido en Egipto. Y si retrocedemos nuestro cassette,
podemos ver que esas maravillas podían ser las plagas que se vieron en el pueblo de Egipto y que morían en algunos los egipcios, sin embargo prevalecía el pueblo hebreo. Como él adoraba a otros dioses y al ver que Yahweh prevalecía sobre los dioses de él, entonces eso le hizo cambiar su perspectiva y sabiamente dijo, bueno, definitivamente es el Elohim, es el verdadero Elohim, y por eso bendijo Yitro a Yahweh, que os libró de las manos de los egipcios y de la mano de Faraón, que libró el pueblo la mano de los egipcios. Ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses. Ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses. Todos nosotros pasamos por un momento y que siempre en nuestro corazón estaba el Rúa que nos decía, nos hablaba de un Elohim vivo y lo ignorábamos. A veces pasan algunas circunstancias en nuestras vidas que nos hacen chocar con esa barrera y nos hacen pensar y creer pues que verdaderamente Elohim, Yahweh Sebaot, es el verdadero Dios. Adorábamos imágenes, caminábamos procesiones, nos arrodillábamos. En otros pueblos le tiran, la hermana puede saber lo que es de esa área de Colón. Las personas sufrían prácticamente y sentían supuestamente que le hacían milagros y obviamente se arraigaban a eso. Pero cuando suceden cosas en su vida, que esas imágenes no te la pueden cambiar, entonces cuando conoces al verdadero Elohim y entonces lo sigues. Habemos a veces algunas personas que independientemente que vemos la manifestación del Eterno, hacemos como Faraón, se nos enorgullecía el corazón y practicábamos lo que era un arrepentimiento ficticio. Simplemente le pedíamos a Dios para que nos liberara de alguna situación y una vez que esa situación se nos solventaba, seguíamos en nuestras cosas. Es decir, existen dos tipos de personas, quizás más, pero voy a definir dos, pues. Uno, quienes no creen, pero ante una situación claman al verdadero Yahweh, al verdadero Elohim, su situación se resuelve y ellos se apegan al Eterno. Eso han hecho Teshuvá. Mientras que hay otros que siguen en el pecado, Yahweh le da el milagro, pero se olvidan del Señor y siguen caminando en sus pasos. Yitro parece ser que es de los que desconocía al Elohim, pero cuando vio su mano poderosa de lo que Yahweh hacía contra los brujos de ese entonces, y que eran muchos y no lo podían derrotar, entonces él, como dice el dicho, sentó cabeza y siguió al Padre, lo alabó. ¿Qué pasa? La Escritura siempre nos muestran a un Moisés humilde y se refleja en cada transcurrir, en cada pasaje, en cada historia. Y él podía ser con un corazón elevado, porque hablar con el Eterno de cara a cara y que el Eterno te diga lo que tienes que hacer y que dirija a su pueblo para la libertad, para la salvación, eso yo creo que en el mundo actual, si eso hubiese ocurrido, wow, uno ni pudiera caminar por ahí. O hubiese deseado que le tiraran una alfombra roja para pasar porque yo estoy hablando con el rey y el rey se fijó en mí, no en ti. Pero Moisés no era así. Moisés cada vez nos daba una lección de humildad y de ello debemos aprender. ¿Por qué? Porque su suegro, siendo pagano, adorador de otros dioses, de otras deidades, le vino a dar un consejo, viniendo Moisés de hacer todas las hazañas, se partió el mar de los juncos en dos, una cosa impresionante. Yo siempre le digo a la gente que si eso sucede en este entonces, yo no resistiría, yo me muero de la impresión, porque eso es algo, una olita que viene y me arrastra y ya yo quedo asustado, y de hecho ya no voy a las playas por eso. Ahora imagínense que veamos ese mar que se parta así, eso es algo impresionante. Y Moisés se dejó llevar por su suegro, aún así. ¿Esto qué nos enseña? Yo siempre he dicho algo que he aprendido, que hasta un niño nos puede dar una lección. Yo he visto niños aquí en la Keilah, en la forma en que se expresan. Yo a esa edad ni por ahí cerca, y yo creo que todavía me ganan. Hablan mejor que uno. Y eso es un honor y uno se siente bien y a la vez le da, como decimos, su respeto a sus padres,
padre y madre por esa labor que están haciendo desde pequeño. Siempre he dicho que me hubiese gustado, pero el Eterno tiene el control y Él decide en qué momento se nos presenta. Y tenemos que aprovechar esa situación. Yitro le dio un consejo a Moisés y Moisés lo tomó. ¿Por qué? Porque independientemente de dónde venga el consejo, si hay verdad implícita en ella, tú debes de tomarlo. No podemos pensar que porque fulano de tal es el predicador más grande del mundo, se sabe la Torá arriba abajo, solamente la verdad va a venir de esa persona. Eso es falso. Yo una vez vi, no sé si fue un documental, no sé si fue en YouTube, no recuerdo porque quedé impactado en el mensaje. Creo que lo he contado anteriormente, en donde había una persona, bueno, acá nosotros le tenemos un nombre despectivo que no lo quiero mencionar, a los consumidores de drogas que recogen basura. Hay un nombre específico, nosotros lo conocemos con un nombre que es un poco despectivo que no quiero recordar. Bueno, esa persona estaba en la entrada de una tienda, de un restaurante, y venía una persona que supuestamente era conocedor de Torá, en donde la Torá te habla de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y la persona, el indigente, le pide dinero para comer, y la persona le dijo, no, aléjate de mí, no me toques, ¿quién eres tú? Y el indigente le dijo, tú sabes que yo puedo haber sido en este momento un instrumento del Dios que tú sigues y en el que yo creo también para ver tu corazón. O sea, ¿de qué te vale estudiar la palabra del Eterno si cuando la tienes que poner en práctica haces totalmente lo contrario? Y esa persona le dio una lección y yo me quedé impactado porque lo vemos así, pensamos que no hay conocimiento, no hay sabiduría en él. Yo cuando estuve en Chiriquí, había un indigente en toda la entrada de un supermercado y estaba en toda la puerta. Las personas se sentían incómodas, llamaron al gerente y el gerente trató de sacarlo. Yo me quedé ahí porque de repente lo va a sacar, pero no quería la violencia en contra del señor que está indefenso. Y él se defendió, mencionó unos artículos de la Constitución que yo todavía no me los aprendo y yo quedé impresionado. Un compañero se me queda viendo y me dice, ¿qué pasó? Yo no, es que yo quedé impresionado. Ese señor, cómo está defendiendo sus derechos y le habló con tanta categoría, con tanto poder, que el gerente cuando lo iba a agarrar quedó así. Le dije, tráeme a quien tú quieras y mientras que la burocracia haga efecto, yo todavía voy a estar aquí. Y conozco mi derecho. Yo le dije, wow, yo no me podía haber defendido así. Así que yo, si el Eterno me pone en una situación así, creo que lo voy a tener que contratar. Increíble. ¿Qué nos enseña esto? Que incluso un pagano te puede traer un mensaje de sabiduría. No importa el ayer, sino el ahora. Y si realmente hiciste techubá en tu vida, si realmente ese arrepentimiento hizo que tu vida cambiara, olvídate del pasado. Que el pasado te sirva solamente para recordar en dónde estabas y en dónde te encuentras hoy por la misericordia del Padre. Tienes que preocuparte desde que se te da la revelación hacia adelante. Eso es lo que importa. Muchas veces juzgamos a las personas porque era indigente y hoy en día lo veo con una Biblia en la mano, predicando, y decimos, pero es que él era fulano de tal, él era alcohólico, él que me puede enseñar a mí. Pero es que el Padre decide a quién le da su palabra. No es un grupo específico, es quien lo busca de corazón. Y el Eterno busca a ese tipo de personas para darle una lección a cada uno de nosotros. Siempre hemos dicho aquí, se ha predicado, el pastor lo ha dicho muchas veces, muy bonito todo, la lectura, muy bonito el servicio, muy bonito el mensaje, pero cuando salimos de esa puerta es donde verdaderamente nos ponemos en práctica. Entonces Moisés, con ese corazón humilde, a pesar de todas las cosas que el Padre hizo y lo utilizó para que libertara a su pueblo, él fácilmente pudo haberle dicho, no, yo soy el que soy. Él dice que él es el que soy, yo soy el que soy, segunda parte o algo así. Pero él escuchó. A veces tenemos situaciones en la vida y descartamos a personas por decir, no creo que de tu boca salga algo positivo. Hay un
refrán de los hermanos Yahudí que dice: recibe la verdad de la boca de quien la dice. Es decir, se juzga la verdad por su propio valor, por su contenido, y no importa de quién haya salido. Cuando tenemos algún tipo de circunstancia, un problema con una persona, o una persona que todo el mundo sabe que no sale nada positivo de su mente, independientemente de eso, tenemos que escucharle, porque eso nos puede dar una lección. ¿Cuántos mensajes nos han llegado a nosotros de personas a las que no le damos crédito y simplemente lo desechamos? Un buen mensaje puede cambiar nuestra vida y no importa de quién venga. Y eso fue lo que hizo Moisés. Prestó atención, le hizo caso a lo que su suegro le dijo y todo ha resultado bien. Si el mundo hubiese funcionado de esa manera y hacemos las cosas que el Eterno nos quiere enseñar a través de los diferentes personajes que Él quiere poner en su vida, porque Él es el autor de todas las cosas y Él decide a quién pone, y prestamos oído, escuchamos Shema Israel, yo creo que hubiese sido más fácil. Yo pensaba una cosa, pero no. Decía que si hacíamos todas las cosas que el Padre hacía, yo creo que el Padre hubiera dicho: no, ya no va a haber juicio, ya estamos en el paraíso. Pero desgraciadamente hay personas que todavía se van por otro camino. Esto de que debemos escuchar el mensaje, si vemos, el Ruach nos dice si estamos, si es la línea o no es la línea. Yo puedo estar caminando por aquí y hay un precipicio, y yo sé que hay un precipicio, pero resulta que la persona que no le hablo, que detesto, de la cual no confío, me dice: hey, cuidado que te vas a morir, pero yo por llevarle la contraria me tiro, pues. Entonces, de la misma manera ocurre acá. Independientemente de quién venga el mensaje, tenemos que sentarnos, escucharlo, analizarlo, consultarle al Padre y acceder. No podemos descartar a las personas por adjetivos calificativos que tengamos. Y esto nos conecta con Salmos 19, del 7 al 10. Salmos 19, del 7 al 10, que dice: la ley ¿de quién? De Yahweh. ¿Cómo es? Perfecta. Que convierte el alma en testimonio. De Yahweh es fiel. Que hace sabio al sencillo. Los preceptos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, sí, que mucho oro afinado, más dulce que la miel y que la miel del panal. Que hace sabio al sencillo. Me he encontrado con personas que académicamente no tienen una educación, pero cuando predican es impresionante. Porque Yahweh utiliza a las personas que Él quiere. Pensamos, yo en particular digo, cómo te citan textos, cómo se hace eso. Y la verdad es que los veo con una facilidad. A veces veo unos documentales de expresidiarios que comentan que eran asesinos, ladrones, etcétera. Y hoy el Eterno los está utilizando. Y la forma en que ellos se expresan y que hablan de la palabra de arriba abajo, yo quedo impresionado. Voy a comentar uno de los temas que uno decía: me da risa, me da pena, pero voy a decirlo. Uno de esos personajes, cuando estaba preso, que era homicida, dice que uno de los hermanos que estaban ahí, que estaba convertido, le entregó una Biblia cuando entró a la cárcel. Y él decía: aleja eso de mí, yo lo que quiero es fumar marihuana. Y despreciaba al Eterno. Él quería asesinar porque le habían asesinado, creo que a su hija, y él tenía odio en su mente. Y la parte que me da risa es que él dice que cuando no tenía papel para meter la droga, él arrancaba un salmo y lo fumaba con el salmo. Y él dice: yo creo que de tanto fumar salmos se me quedó eso en la mente.
Da risa, pero no sabemos qué pudo haber pasado allí. Entonces el Eterno decide a quién mostrarle su misericordia. Y esa enseñanza que nos da Yitro y Moisés es para que nosotros la pongamos en práctica y no estemos haciendo acepciones de personas, porque Yahweh sabe a quién le revela su palabra y a quién va a utilizar. Todos tenemos un pasado y estamos rectificando, y eso debe hacer que nuestro rumbo, nuestra vida vayan cambiando de alguna forma. Y tenemos que poner jueces en cada una de nuestras partes para autoanalizarnos. Ya entrando en la porción que es la que acabó de leer nuestro hermano Giovanni, que cuando Moisés empezó, Yitro lo aconsejó de que la carga no la asumiera él solo, sino que fuera compartida para liberar su carga. Y en base a eso fue que yo le puse el título a este tema, que dice: ¿estás preparado para ayudar a aligerar las cargas? ¿Y por qué decimos eso? Porque cuando estamos viendo el desarrollo, nos vamos a dar cuenta que una de las características era personas que buscaran siempre de Dios, personas que estudiaran Torá y que tuvieran ese contacto directo siempre con el Padre. Después que hacemos una auditoría de nuestros defectos, nos edificamos, hacemos un análisis desde afuera. Imagínese que usted pudiese salir de su cuerpo y usted se pudiese ver del otro lado. Y usted se pone a hacer juicio de cada una de las cosas, tanto de lo que dices, de los gestos que haces cuando un hermano está hablando. Y te pregunto, ¿ves? ¿Ves tu rostro? ¿Te gusta lo que ves? Si no te gusta lo que ves, entonces tienes que poner jueces para que te ayuden a aligerar la carga. Se me lengua la traba ahí. Si te gusta lo que ves, pues sigue haciéndolo. Es porque entonces realmente hay un cambio en tu vida y el Eterno quiere que sigas adelante, porque fácil es juzgar desde aquí hacia allá, pero cuando realmente veo mi rostro, los gestos que estoy haciendo en contra de mi hermano y se ve feo, entonces tenemos que hacernos un autoanálisis. 3 funciones tenía Moisés prácticamente, que era ayudar a los que buscaban a Dios, juzgar y altercar, o sea, juzgar los altercados que existían entre hermanos y enseñar instrucciones, mandamientos. Cada una era de mucha importancia y él decía pues que yo estoy aquí para resolver los asuntos del pueblo. Y hay asuntos que solamente eran de él y los otros que eran un poco más livianos, entonces los delegaba en otro tipo de personas. Por ejemplo, los asuntos que tenían que ver con la intercesión con Yahweh eran dedicados a él. Y él tenía, y lo que era seguir estudiando la Torá, y él enseñaba mandamientos a sus hermanos para que ellos pudieran resolver cualquier altercado que existieran entre ellos. Pero para poder resolver un tema de eso, tienes que tener conocimiento. Y dice la palabra que cuando el asunto pequeño se volvía inmenso, entonces podían recurrir a él. ¿Y por qué era importante? Era importante porque el trabajo es mucho y la carga es bastante, que si se concentra en una sola persona sería un poco difícil. Imaginémonos aquí, nuestro amado pastor, que se dedicara a la predicación como siempre lo hace y que nos encanta todo. Yo siempre le he dicho que yo siempre quiero estar allí y escucharlo. Quizás es la parte fácil de estar escuchando, no sé, pero que el pastor se dedicase a la predicación, que se dedicase a recibir a los hermanos en la puerta, que se dedicase a recibir el dinero en concepto de la celebración de las fiestas, que se encargase de la lectura y de la oración, que se encargase de todo el ministerio, de los de danza, lo de los cánticos, de las alabanzas, que se dedicase al tema de asear este lugar donde nos encontramos,
de acomodar, de arreglar la silla, de planificar todas las cosas, nuestro pastor se cansaría, se agotaría. Y él, si bien es cierto, hace las cosas de corazón, se le nota, se le salen por los poros, pero él también tiene una familia que él tiene que dedicarle tiempo, también tiene una relación con el Eterno. Para que él pueda traer un mensaje aquí cada Shabbat, tiene que estudiar la Torá. Y eso no es una cosa que tú haces, lo hago este Shabbat porque me tocó traer un mensaje. No, tiene que leerlo porque, por ejemplo, él delegó en mí traer el mensaje, pero ¿qué tal si yo hubiese pasado algún acontecimiento y yo no hubiese llegado? Él tiene que estar preparado porque no podíamos llegar. El hermano Diego no se preparó o no vino. Vamos a cerrar y nos vamos. No, él se prepara. Porque pueden ocurrir cualquier cosa. Somos seres humanos. De hecho, mi suegro está de testigo aquí que estacionándome me llamó mi hermano para una urgencia. Pero le dije, estás en chorrera, estás difícil. Pero sí estuve ahí conectándome, hablando con él y bueno, gracias al Eterno solucionaron y ya estoy un poco más tranquilo. El pastor se dedica a hacer todas las cosas aquí. Y resulta que un día se nos enferma de una enfermedad que no se cura con pastillas y que se necesita un reposo. Entonces cerramos lo que no quiero mencionar también, un tema que tenga que ver con la vida. ¿Qué hacemos si el pastor no ha delegado anteriormente o confiando en cada uno de los hermanos parte del servicio? O que el pastor no se enfermase porque es una persona que come sano, que se ejercita, que ora siempre al Padre, pero se cansa. ¿Cómo él va a traernos ese mensaje de bendición, de salvación, si no ha estudiado? Nosotros hemos dicho que estudiamos la porción cíclicamente, porque hoy el Eterno nos trae un mensaje y mañana me trae otro y el otro año otro y así sucesivamente. Es decir, el pastor, sé que sabe bastante, lo demuestra no es adulación, es realidad. Pero él estudia todos los días para traernos eso y él nunca lo vamos a escuchar decir, este ciclo no voy a estudiar porque ya yo me sé la Torá. Él va a seguir estudiando y aquí y allá y a veces hace unas preguntas que yo quito la cara, no es conmigo. Por eso que en las plataformas cuando hacían los estudios profundos, decía el pastor Albert Cardona, su padre, las preguntas duras se las dejan a otro. Y yo me escudo en eso, ¿no? Traigo un mensaje aquí, pero gracias a Dios no hay pregunta porque yo me esquivo, me agacho o traigo al pastor para que responda por mí. ¿Y eso cómo sucede? Porque estudia. Porque anda estudiando constantemente, está pendiente de cada una de las cosas del servicio. Recuerdo el Pesach pasado, sí, estaba preocupado por el tema de los alimentos, que si venían, que si no venían, que si esto y lo otro. Entonces ya este ciclo él ha delegado esa función en otras personas y ya su carga va descansando. Él puede dedicarle más tiempo a su familia, se dedica a seguir estudiando. Nos enseña mandamientos que estudia para que su pueblo en algún momento pueda recaer esa responsabilidad y si sucede algo, pues tiene un grupo de hermanos y hermanas aquí que pueden en alguna forma poder sacar el ministerio adelante y darle un descanso a nuestro pastor. No es para que se vaya de vacaciones, pastor. No, no es así. Bueno, si el Padre quiere, ahí está nuestro hermano Abraham ahí. Yo soy el suplente. Yo soy suplente. Yo soy suplente del suplente. Y precisamente el pastor, a pesar de que delega en otros hermanos esa función, él no se queda en su casa, él se queda aquí analizando. Mira, el hermano Diego está haciendo esto. A veces me ve un poco serio y me asusto y le digo, hice algo malo. Pero es que él es así serio. Tengo que mirar para otro lado porque, como que dice la hermana Celi, viene el juicio, ¿cómo es? El orden, no recuerdo la palabra que había dicho. Entonces, de esa misma manera, el pastor ha delegado funciones, nuestra hermana Yari, nuestra hermana pastora también, el hermano Iván, la hermana Celi, el hermano Giovanni. Hoy vimos cómo debutó nuestra hermana Elena Marín.
anteriormente nuestra hermana Joyce, anteriormente nuestro hermano Ernesto, y así sucesivamente nuestra hermana Cintia desde Venezuela. Yo sé que sigue todo el servicio y si hay que contribuir en algunas cosas, se hace. Y eso era lo que Yitro le decía a Moisés, que no podía encargarse de todas las cosas él solo, tenía que delegar precisamente para eso. Imagínense que el pastor no tuviera descanso, que estuviera haciendo todas las cosas, se nos desgasta y llega un momento en que, porque el cuerpo, no somos una máquina y simplemente cuando vamos a llegar, no, se encuentra en el hospital o algo así, no hay estudio, no hay mensaje, no hay nada. Y ya arriba va a decir, entonces, no delegaste. Y eso es lo que estaba haciendo. Independientemente de su pasado pagano, idólatra, Moisés prestó mucha atención y siguió los consejos de su suegro. Ahora cuando salimos aquí, mi suegro me va a querer dar varios consejos y que, viste, vamos a ver si vas a poner en práctica esto. No lo coja a pecho. Pero había unas características. No era cualquier persona. Dice que le dijo, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Hombres de virtud, en hebreo, Jail, es decir, hombres capaces, hombres capaces de decidir sin favoritismo, hombres de valor, que el halago no los ciegue. Recordemos, hermanos, que independientemente del mensaje que nosotros traigamos, ese mensaje no es de nosotros. El autor principal es el Padre. En derecho civil, nosotros tenemos que, y lo conocemos todos aquí, que los seres humanos, somos seres humanos, se divide entre seres humanos y cosas. Pero cuando el ser humano pierde la vida, ya se convierte en una cosa. Lo mismo sucede si nosotros nos llenamos, nos cegamos ante los halagos y apartamos el eterno porque creemos que somos los más capaces y el Padre quita la sabiduría de nosotros. ¿Qué somos? Nada. Por eso que siempre tenemos que darle gracias a Dios al momento que vamos a empezar un estudio, al momento que terminamos, en cada instante hablar con Él para que sea Él que se manifieste aquí y que seamos nosotros solamente un instrumento. Por eso se necesitan hombres de virtud que sean capaces de decidir sin favoritismo. Porque el hermano Iván habla conmigo todos los días y hay que someter un asunto y resulta que yo soy uno de los choftín, voy a favorecerlo. No, eso es lo que no se quiere. Igualito en la vida real con los jueces y los magistrados de nuestra república. Hoy es Shabbat, hoy es día de libertad, así que yo espero que ningún juez esté viéndome. Hombres temerosos de Dios, en hebreo, yaré, es decir, reverentes, hombres de buena reputación, que antes de aceptar algo en contra de la Torá, piensa en el Eterno. Cuando tú tienes esa conexión con el Padre, esa oración, esa búsqueda, tu principal consulta va a ser el Eterno. Y ante una situación que de repente no sepas, si tú consultas con el Padre, se te va a revelar muchas cosas en sueño, se te van a revelar porque un hermano mencionó un tema tu wow, por ahí es donde va. Y por eso se necesitan hombres temerosos de Dios. Si un juez o un magistrado en el mundo secular, ante una decisión, no piensa en el Eterno porque no estudia Torah, o a pesar de que estudia Torah, simplemente lo estudia para un conocimiento, más no para una aplicación, y ante un ofrecimiento de dinero o algo así, él se va a hacer loco y va a fallar otra cosa porque no tiene ese temor de Dios. Igual sucede aquí. Cada vez que estudiamos la palabra del Eterno, tenemos que estudiarla para aplicación, no solamente para conocimiento, porque no es un libro de historia, no es una lectura, es un tema que tenemos que aplicar en nuestras vidas. Varones de verdad, emet, con confianza, fieles, seguros, confiables, que hablen con juicio, que inspiren confianza para que la gente los escuche. Ahí vieron que cambié el tono de voz porque estaba temeroso y como aquí dice varones de verdad con firmeza, yo wow, si me pongo un poco temeroso el pastor, fuera, no vas.
Así que tuve que cambiar el tono de voz y mostrar confianza. Hombres que aborrezcan la avaricia, sané, betzá, que odien la ganancia adquirida con violencia, la ganancia injusta, hombres que no reciban dinero por el juicio. Si todas estas características que le mostró Yitro a Moisés para que conformara jueces, se utilizarían en la vida diaria con nuestros operadores de justicia, todo fuera diferente. La ley siempre es buena, salvo algunas excepciones que se hacen con malicia. Es como la ley del Eterno. La ley del Eterno siempre va a ser buena. Él nos da las instrucciones para salvación, para bendición de nuestras vidas. Pero si yo estudio Torah, me la sé toda, de arriba a abajo, como dicen algunos vecinos, pero no la aplico, ¿de qué sirve? ¿Quién es malo? ¿El que la ejecuta o Dios que la confeccionó de esa manera? Siempre he dicho, en la ley del hombre, el 95% son buenas, pero ¿quiénes son las que la llevan a otra interpretación? Los seres humanos. Si tú viertes la ecuación y haces o buscas personas, jueces, operadores de justicia, magistrados, directores, etcétera, con las características que le acabo de mencionar, hombres de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, hombres que aborrezcan la avaricia, fuese distinto. Pero simplemente se hace por amiguismo. Muchas veces las personas son como un termómetro, tienen, no todas, tienen un montonón de títulos, pero a la hora de decidir, deciden porque le hicieron un ofrecimiento. Yo siempre he dicho que de qué te vale estudiar tanto si otra persona es que decide por ti. Entonces no hay temor de Dios. Entonces, todas esas características de los jueces o líderes del pueblo eterno nos tienen que hacer reflexionar muy seriamente en lo que está ocurriendo actualmente. Un mal testimonio sirve de piedra de tropiezo para que muchas ovejas de Israel se alejen del llamado del Eterno. Si una persona que dice estudiar la Torá, que dice aplicar las cosas que el Padre dice, pero cuando nadie lo está viendo, está actuando de otra manera, y un hermano que estaba congregándose al principio dice, wow, tremenda palabra, que esto y lo otro, pero cuando ve una acción contraria a lo que está predicando, sufre una decepción. Entonces tenemos que estar firmes, como dice la palabra, para seguir adelante. En Deuteronomio 1, versículo del 9 al 18 dice, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlos. Yahweh nuestro Dios ha multiplicado y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Dios de vuestros padres os haga 1000 veces de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dame entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de nuestras tribus. Y entonces mandé a nuestros jueces diciendo, oíd entre vosotros, hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, hacia el pequeño como al grande oiréis, que es lo que estuvimos hablando. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mande pues en aquel tiempo todo lo que habéis de hacer. Ahí nuevamente nos da características de los jueces o de las personas que Yitro le dijo a Moisés que debía utilizar para aligerar la carga. Si aplicamos este estándar o medida, no solo nuestro pueblo de Israel, sino nuestros países y nuestro entorno,
tendría un mejor nivel de vida y seguridad. Pero cuando la medida desciende y se acepta cualquier comportamiento, somos responsables de las consecuencias de entregar la justicia y de la enseñanza en manos de personas no confiables y de mal testimonio que traerán desgracia al pueblo, porque lo primero que acabará será la paz de acuerdo al Todopoderoso. A veces, bueno, cada 5 años tenemos la oportunidad de escuchar propuestas de los que van a ser más adelante nuestros gobernantes, nuestros líderes, etcétera. No me refiero a un caso en particular, estoy hablando bastante general. No estoy aquí para hacer juicio de valor de nadie, pero lo hablo de manera genérica. Bueno, a veces se me va el tren, pero bueno, vamos a tratar de no señalar a nadie. Si cada vez que un candidato se nos acerca a nosotros por un voto y esa persona te dice que va a arreglar el país, que va a hacer todas las cosas, pero te ofrece dinero y yo acepto eso, si esa persona que no tiene poder, cuando esté allá va a ser peor, porque sí tiene el poder. Entonces, tenemos que hacer como la palabra dice, buscar personas temerosas de Dios, varones de verdad, que odien la avaricia, para cuando le toque juzgar al pueblo, lo haga verdaderamente como Yahweh lo pide. Si no buscamos personas de esa manera, entonces yo no me puedo, juzgar porque me dieron la oportunidad para hacerlo, pero simplemente colocamos personas que no reunían ninguna de estas características. Un líder que no sabe delegar probablemente no va a llegar lejos, se va a cansar, se va a atrofiar, quizás le va a aburrir en algún momento y muchas cosas. El líder no puede encargarse de todo, como lo dijimos. Tiene que delegar, dedicarse a las cosas del Padre y delegar otros asuntos. Ahí dice que pequeños, pero realmente yo siento que todas las cosas del Padre son grandes. No nos podemos sentir mal porque, bueno, yo quisiera hacer tal cosa, pero me dieron tal cosa. Por eso que dice que personas de 10, de 50, de 100 y de 1000. Quizás la capacidad de un hermano de transmitir un mensaje es para 10 personas. Quizás la capacidad de otro hermano es para 50, de 100 y de 1000. Pero sintámonos bien si a usted le toca enseñarle Torah a un grupo minúsculo de 10 personas. Si de esas 10 personas, una de ellas puede enseñarle a 1000 o a 100, Baruch Hashem. Y no podemos sentir envidia si esa persona lo hace mucho mejor que nosotros, porque en las cosas del Eterno, esto es un grupo. Así como el Padre es Ejad, nosotros también somos Ejad. Voy acabando. Dice el versículo 15, y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Muchas veces nos pasa que pensamos que encontrar a Dios lo vamos a encontrar en los grandes profetas, en los grandes estudiosos, y descuidamos muchas veces quizás el potencial que hay aquí en algunos de nuestros hermanos. Quizás el milagro, la palabra milagrosa, quizás el remedio, quizás muchas cosas están entre uno de nosotros. A mí me pasó que una vez todavía no estaba en Torah y dijeron, ve a tal lugar que va a venir el profeta, que Moisés se le quedaba corto. Y yo tenía una diatriba porque a pesar de que no estaba en Torah, creía en Dios a mi manera, no en la que Él quería que yo creyera, y estaba ese debate en mí, pero voy a ir hasta allá pensando en la persona y los logros, pero ¿y Dios qué? Fui y no pasó nada. Muchas veces pensamos que los grandes profetas son los que nos van a dar las liberaciones, pero ya busca a las personas quizás con menos conocimiento para traerte un mensaje en específico. Nos obsesionamos con grandes líderes y nos podemos perder quizás los tesoros que tenemos en nuestro propio alrededor. ¿Por qué se necesitan jueces? Se necesitan jueces por la mala inclinación del hombre.
El hombre siempre anda inventando cosas, siempre trata de, la ley está aquí y si yo hago esto, no me salgo de ella y no estoy cometiendo ningún tipo de ilegalidad, etcétera. Decía un magistrado, hay 1001 formas de interpretar un mismo artículo. Yo, wow, 1001 formas te da cabida para que tú hagas todo lo contrario. Y eso lo he vivido en carne propia, he visto que la ley dice tal cosa, pero él dice, si yo hago esto, dice que el que hace la ley hace la trampa. Y lo dicen así, orgullosamente. Y yo me quedo sorprendido. ¿Por qué? Porque no son hombres de emet, hombres de verdad, que son avariciosos, entre otras cosas. ¿Por qué los padres le enseñan Torah a sus hijos? Lo empiezan a instruir desde pequeños porque el mundo de allá afuera está tan terrible que ellos no quieren que cuando salgan las personas afuera sean los que lo influyan. Pero cuando el niño sabe de Torah, ante el bombardeo comercial que nos dan nuestros medios de comunicación y las redes, ya él va a saber poder distinguir lo bueno y lo malo. Y por eso que tenemos que, los que son padres, enseñarle Torah a sus hijos, porque una de las funciones de la delegación de los mandatos o de los conocimientos era que esas personas fuesen instruidas en Torah para que luego esas personas resolvieran los altercados que existían dentro del pueblo. Una de las preguntas que yo me hacía era que tenía que enseñarle las instrucciones al pueblo. Pero yo decía, pero las instrucciones, ¿cuáles instrucciones? Si en la parashá que viene es que, no, en esta misma parashá, más adelante es que se dan las instrucciones, en la Torá. Y algo me llevó a reflexionar. Sabemos que existía mandamientos del inicio porque Yahweh le daba instrucciones a Adán y Eva, Yahweh le daba instrucciones a Noah, Yahweh le daba instrucciones a todos. Definitivamente tenía que haber algo, un contacto directo, y luego se plasmó en físico. Pero si analizamos, pareciera que la parashá Yitro fue posterior, pareciera, no es algo escrito en piedra, simplemente, como dice el hermano Pablo, para reflexionar. Porque si nos vamos a Éxodo 18, parte final, que dice, ya había delegado las funciones, etcétera, y ya iban para la tierra prometida, y dice, y juzgaban al pueblo en todo tiempo el asunto difícil, lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño, y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Pero más adelante, cuando leemos Números, capítulo 10, creo que es 10, 11. Exacto, dice, entonces dijo Moisés a Jobab, es decir, era otro de los nombres de Yitro, hijo de Raguel, Madianita, su suegro, nosotros partimos para el lugar del cual Yahweh ha dicho, yo os lo daré, ven con vosotros y te haremos bien, porque Yahweh ha prometido el bien a Israel, y él le ha respondido, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra, a mi parentela. Exactamente lo mismo que dijo acá en el capítulo 18, así que queda mi duda digo, sé que existían mandamientos, pero no sé si escrito, entonces este pasaje me hace pensar que probablemente ese acontecimiento fue posterior a la entrega de la Torá. Sí. Exacto. Exacto. No era suficiente que los jueces fueran capaces, sino otras características. Esa característica la busca el sistema de hombres, pero lamentablemente se corrompen. Incluso Yeshua delegó funciones cuando estaba repartiendo los peces, los panes, utilizó a sus discípulos para que hicieran la repartición. Él podía hacerlo solo, pero él cuando vino a la tierra vino a enseñarnos para que nosotros aplicáramos sus instrucciones
su forma de expresarse, su forma de hacer las cosas, y entonces la lleváramos a la práctica. Ya para cerrar aquí, veamos el libro Tito, capítulo 1, 5 al 9, en donde nuevamente nos refresca las características de las personas que tienen que fungir como jueces, para que son los que se encargaban de impartir la justicia. Tito 1, 5 al 9 dice: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaban por hacer, y en cada pueblo nombraras líderes de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. El líder debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libre de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser irreprensible, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancia mala vida. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. ¿Cuál es tu participación? No, este no es, yo la cambié. ¿Te estás preparando para aligerar la carga? Cuando Moisés estaba escogiendo a los que iban a ayudarlo con la carga, tenían unas características. Cada vez que nuestro pastor nos trae un mensaje, nos enseña instrucciones, nos enseña Torá, y cuando nosotros hacemos el trabajo, cada vez que nos entregan una porción que estudiamos desde el primer día de la semana hasta el Yom Tov, es para que estemos allí en el banquillo de reserva, para cuando en algún momento nuestro amado pastor nos pida esa colaboración para aligerar la carga, estemos siempre dispuestos. Yo sé que cada uno aquí es importante, cada uno tiene un valor, no nos sintamos mal si pensamos que nos dieron una función, digamos pequeña, pero queremos más grande. El Eterno sabe lo que hace. Para el Eterno todo es importante. Para el Eterno es como un carro. Un carro, a veces pensamos que lo más importante es el motor o la transmisión, pero me ha pasado que una pieza diminuta no se puede mover el carro. Increíble, así funcionamos nosotros. Eduquémonos en Torá, insertémonos a las cosas del Eterno, recordemos que no es del hombre, es del Padre. Y Él desde allá arriba se siente contento cuando ve a cada uno de los hermanos. Hay una canción así, casualmente, los hermanos juntos, algo así. Esa misma, que me la sé en hebreo, no en español. Instruyámonos en Torá. Estudiemos cada día, demos un buen testimonio, apliquemos lo que hacemos, ayudemos a aligerar las cargas, apliquemos la palabra, ofrezcámonos esto y lo otro. Cada día se va uniendo más hermanos y sabemos que al final, yo creo que aquí todos tenemos participación y es importante. Así que los hermanos y hermanas que nos siguen a través también de Facebook y que en algún momento se quieran sumar a nuestra Keilah, como dijo nuestra hermana, lo recibimos con los brazos abiertos, que sepan que necesitamos más hermanos y hermanas para sacar adelante este ministerio, todos juntos, apoyar a nuestro amado pastor y contribuir con las cosas de Yud Hei Ba Hei.